Bienvenidos al canal de YouTube del Diario de Ucrania. Las tropas rusas están comenzando a fortificar la ciudad clave de Melitopol, en el óblast de Zaporizhia, antes de lo que podría ser el próximo gran frente en esta guerra que se prolonga desde casi un año. Usando misiles y saboteadores, Ucrania se está enfocando en la ciudad de Melitopol, que Rusia tiene un vínculo vital con Crimea antes de un esperado ataque del sur. Ucrania está intensificando los esfuerzos para aislar y hacer retroceder a las fuerzas rusas en la ciudad estratégicamente vital de Melitopol y sus alrededores, antes de una ofensiva ucraniana para expulsar a las fuerzas del sur, que se espera que sea la próxima fase importante de la guerra. A menos de 50 millas al norte de la ciudad, el área del conflicto se ve como una posible ruta para cualquier intento de Ucrania de liberar la península de Crimea, que ha sido anexada ilegalmente por Rusia desde 2014. Esta semana estamos presenciando la concentración de las fuerzas rusas en la ciudad, dijo Iván Fedorov, el alcalde ucraniano de Melitopol, controlado por Rusia, en una conferencia de prensa recientemente. Si bien la ruta más corta para que Ucrania ataque Crimea es el óblast de Gerson, este es un tipo de operación de enormes proporciones que requerirá cruzar el río Dnipro, que ya ha demostrado ser peligroso en esta guerra. Como resultado, el óblast de Zaporizhia puede ser la mejor y más rápida opción de Ucrania para atacar Crimea, donde la mayor parte de los 30.000 soldados rusos de la ciudad de Gerson probablemente resultaron heridos en esa zona. Ubicada en el corazón de la ruta a unas 60 millas al noreste de Crimea, no es difícil adivinar que Melitopol será una batalla importante en la ciudad de Melitopol si Ucrania decide atacar ahí. Proteger el puente terrestre a Crimea será muy importante y difícil para los rusos. A las pocas horas de una serie de explosiones alrededor de un aeropuerto en Berdiansk, temporalmente controlado por Rusia, en el sur de Ucrania se produjo una poderosa explosión en un aeropuerto en la cercanía de la ciudad de Melitopol, controlada por Rusia. Tanto las tropas desplegadas por Rusia como los funcionarios ucranianos en el exilio en la ciudad estratégicamente ubicada dijeron que Ucrania había atacado recientemente Melitopol, temporalmente controlado por Rusia en el sureste del país. El ejército ucraniano aún no se ha pronunciado sobre los ataques. Más temprano ese día, el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Ucrania dijo que había lanzado un ataque contra Melitopol. Como resultado del ataque con misiles del ejército ucraniano a la base rusa, más de 200 soldados rusos fueron eliminados. La base aérea estaba envuelta en llamas. Además, el ejército ucraniano atacó una iglesia en Melitopol, que los rusos convirtieron en un lugar de reunión. Los llamados funcionarios pro-Moscú en Melitopol, temporalmente controlado por Rusia, atribuyen las pérdidas rusas a la muerte de 2 soldados y a otros 10 heridos. Los sistemas de defensa aéreos destruyeron los misiles, 4 de ellos alcanzaron sus objetivos, dijo Yevgeny Balitsky, el llamado gobernador designado por Moscú en la región de Zaporizhia. Otro funcionario, Vladimir Rogov, designado por Moscú en el área controlada por Rusia de Zaporizhia, dijo que un incendio masivo provocó los contraataques del ejército ucraniano y destruyó el centro de entretenimiento. Testigos presenciales dijeron que los soldados heridos fueron trasladados a Crimea, ya que todos los hospitales de Melitopol estaban llenos. Por otro lado, Estados Unidos dijo que enviaría más ayuda a Kiev para fortalecer su defensa aérea y lidiar con los drones. Oleksiy Arestovich, asesor del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, dijo que Melitopol, un importante centro industrial y transporte controlado temporalmente por Rusia desde marzo, es clave para la defensa del sur. Toda la logística que conecta a las fuerzas rusas en la parte oriental de la región de Gerson con la frontera rusa cerca de Mariupol se lleva a cabo desde aquí, dijo Arestovich en una entrevista de video en las redes sociales. Si los rusos pierden Melitopol, toda la línea de defensa colapsa. Las fuerzas ucranianas obtienen una ruta crucial directamente a Crimea. Antes de los ataques rusos, unas 150.000 personas vivían en Melitopol. La ciudad fue capturada por las fuerzas rusas a principios de marzo.
La administración títere instalada por los rusos ve a la ciudad como la capital de la región de Zaporizhia. En la ciudad de Energodar, cerca de Melitopol, el ejército ucraniano atacó a las tropas rusas. El ejército ucraniano, que sufrió grandes pérdidas ante los rusos, está llevando a cabo un ataque muy exitoso para recuperar las ciudades que perdió temporalmente su control. Putin, estremecido por la destrucción del cuartel general ruso, dejando 80 muertos. Las fuerzas ucranianas bombardearon una serie de objetivos clave, devastando a las fuerzas rusas que continuaron con su ofensiva. Según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, las fuerzas ucranianas atacaron 2 puestos de mando rusos y mataron a más de 80 soldados rusos. Se informó que 2 helicópteros rusos y muchos vehículos terrestres también fueron destruidos en los ataques de ayer. Las Fuerzas Armadas ucranianas atacaron un puesto de control ruso en el área de la ciudad de Energodar. Más de 50 rusos murieron y más de 40 resultaron heridos. El helicóptero K-52 también fue destruido, dijo el Estado Mayor ucraniano en su comunicado. Sus palabras fueron incluidas. Energodar es una ciudad cerca de la planta de energía nuclear temporal controlada por Rusia en Zaporizhia, que anteriormente se había convertido en un punto crítico en el conflicto, lo que generó temores de un desastre nuclear. Ucrania también golpeó un cuartel general ruso en el distrito de Gerson, matando a más de 30 soldados rusos y destruyendo 2 tanques y 4 camiones. Un helicóptero ruso Mi-8 también fue derribado, mientras que aviones ucranianos bombardearon 5 objetivos militares clave y la artillería alcanzó 2 depósitos de municiones. La noticia llega cuando Vladimir Putin da un paso atrás. Todas sus fuerzas se retiraron de la ciudad de Gerson, ahora liberada por Kiev. Si bien los conflictos continuaron en casi todas las regiones de Ucrania, el ejército ucraniano golpeó al grupo mercenario ruso Wagner de un solo golpe. El gobernador exiliado de Luhansk, en el este de Ucrania, dijo que las fuerzas ucranianas atacaron la sede del grupo mercenario ruso Wagner. Serhiy Hidai, el gobernador exiliado de la región de Luhansk en Ucrania, dijo que un hotel donde se reunía el grupo en Luhansk, Kadivka, sufrió grandes pérdidas. Los enfrentamientos se intensificaron en el sur de Ucrania durante el fin de semana cuando Rusia apuntó a Odessa y bombardeó un objetivo en la ciudad ucraniana ocupada por Melitopol. Según los expertos occidentales, los Wagner son mercenarios patrocinados por el Estado que actúan en interés del Kremlin. La empresa militar privada, fundada por Yevgeny Prigozhin, ex restaurador y amigo cercano del presidente ruso Vladimir Putin, ha sido acusada repetidamente de crímenes de guerra y abusos contra los derechos humanos. Las unidades Wagner se desplegaron previamente en Crimea, Siria, Libia, Malí y la República Centroafricana. En el ataque de Kavdivka, Hidai dijo que Rusia había sufrido pérdidas significativas y que esperaba que al menos 50% de las fuerzas sobrevivientes muriera debido a la falta de tratamiento médico. En las últimas semanas, la mayor parte de los enfrentamientos se han producido en el este del país, especialmente en los alrededores de la ciudad de Bakhmut en la región de Donetsk. Pero el sábado por la noche, Oleksiy Arestovich, asesor del presidente Zelensky, afirmó que Melitopol podría ser el objetivo principal de las fuerzas ucranianas. Si Rusia pierde Melitopol, toda la línea de defensa colapsa, dijo en una entrevista. Si eso sucede, las fuerzas ucranianas obtendrán una ruta directa a Crimea, la península que Rusia anexó en 2014 y que los ucranianos prometieron retomar, dijo. Melitopol fue una de las primeras ciudades capturadas por las fuerzas rusas a principios de la guerra, y fue una parte importante del codiciado puente terrestre que cruza el mar de Azov, conectando 2 regiones de Ucrania o capturadas ilegalmente por los rusos en 2014. La captura de la ciudad y los centros de transporte rompe este puente y dificulta el suministro y refuerzo de las fuerzas rusas en el sur de Ucrania, pero tomar Melitopol es una tarea difícil. El terreno más cercano, ocupado por las fuerzas ucranianas, está a unas 40 millas al norte de Melitopol.
Volveremos con los hechos tras bambalinas de la guerra y las últimas noticias. Gracias por mirarnos.